Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que la Mesa del Congreso de los Diputados cancela tan solo 3 horas antes de su emisión la proyección del documental Lo que nos ocultaron, una película impulsada por la asociación Pie en Pared que cuestiona el pasado del PSOE durante la Segunda República. La suspensión no fue debatida con el Partido Popular, al que no se le convocó a la reunión de la mesa, y sin embargo desde la Mesa del Congreso argumentan que el contenido audiovisual incluía acusaciones con carácter delictivo contra una formación con representación parlamentaria, algo que es francamente imposible de conocer porque al ser un preestreno no se sabía cuál era el contenido. Así lo desmentía Marcos de Quinto, que es fundador de Pie en Pared. Estamos aquí con toda esta gente que estaba citada a las 6 de la tarde porque desde el 8 de abril teníamos autorización para en la sala Clara Campoamor hacer el preestreno de un documental dirigido por Carlos Saura, que me acompaña aquí a la izquierda, y hemos recibido una notificación a eso de la 1, donde ya es casi imposible poder llamar a la gente y decir que esto se cancela. Pues hemos recibido esa notificación de que la Mesa del Congreso ha decidido revocar la autorización que teníamos desde el 8 de abril. Algo sorprendente porque es una decisión discrecional, donde dicen algo como: una vez enterados esta mañana del título completo del documental. Y digo, pero qué majadería es esta, porque el título del documental, y lo podéis ver en redes, desde hace ya muchos meses se llama Lo que nos ocultaron. No tiene subtítulo, no tiene ninguna otra cosa. Entonces dices, bueno, pues es inexplicable. El documental iba a proyectarse en la sala Clara Campoamor y contaba con la participación de Marcos de Quinto, el director Carlos Saura y el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, entre otros. Bueno, pues Pie en Pared había solicitado hacía ya muchísimo tiempo permiso para, como pueden hacer todos los grupos parlamentarios, y en este caso ellos lo hicieron a través de Vox, utilizar la sala Clara Campoamor del Congreso para presentar este documental sobre la historia del PSOE durante la Segunda República, antes de la guerra. ¿Qué hizo el Partido Socialista para reventar la República Española? ¿Qué crímenes cometió? Bueno, pues el documental se adentraba en este tema, pues que al Partido Socialista le resulta lógicamente incómodo. Y tenían todos los permisos y de repente 3 horas antes de la proyección recibe la asociación Pie en Pared una comunicación diciendo que la Mesa del Congreso ha decidido retirar la autorización. Y dices, pues si no ha habido reunión de la Mesa del Congreso, ¿cómo que ha decidido retirar el permiso para la proyección? Obviamente al Partido Socialista no le gusta que le recuerden su historia criminal, pero bueno, se la vamos a recordar. El Partido Socialista ha sido siempre un cáncer para España. El Partido Socialista ha sido ese partido que en sus inicios decía que si podían utilizar, por boca de Pablo Iglesias, el original, no el fantoche de ahora, que si podían utilizar las instituciones democráticas para alcanzar el poder, pues lo harían, y si tenían que recurrir a otro tipo de técnicas, pues también lo harían, haciendo una apología del proceso revolucionario. El Partido Socialista es ese partido que cuando la dictadura de Primo de Rivera colaboró encantado con la dictadura de Primo de Rivera, porque le concedió Primo de Rivera alguna cuota de poder al Partido Socialista. El Partido Socialista es ese partido que estuvo desde el minuto 1 de la proclamación de la República trabajando para destruir la propia República. La República fue destruida porque en realidad nadie creía en la democracia en aquellos momentos.
Nadie creía en la democracia porque toda la izquierda, salvo algún sector muy minoritario del Partido Socialista, estaba convencida del valor de la lucha revolucionaria, de que había que superar la democracia para conquistar el poder por la fuerza de las armas. Y en la derecha pues había por un lado monárquicos que no eran precisamente favorables a la República. Había también una parte de la derecha que directamente estaba en esa misma aversión a la democracia que tenían otros partidos de corte fascista en Europa, y si acaso pues había algún reducto de gente pululando por el centro que podía más o menos creer en la democracia, pero en una democracia, por supuesto, siempre tutelada por ellos, por los intelectuales, que son los que saben que le conviene al pueblo. Nadie creía en la viabilidad de la democracia en aquel momento, y por eso cayó la República. No tenían las urnas nadie que las defendiera, ni en un lado ni en el otro, y la República se había convertido en una orgía de fraude electoral, de derramamiento de sangre, y al final, pues esa República que nació con una quema de conventos, pues terminó empujando, ya en su versión frente populista, al pueblo español a una disyuntiva: o estás con la revolución o estás contra ella. Y ganó la contrarrevolución. Franco no fue un señor con bigotito que se alzara con el ejército contra el gobierno legítimo de la República, no. La guerra civil empieza cuando el Partido Socialista asesina al líder de la oposición el 13 de julio de 1936. A partir de ese momento dejó claro que estábamos en un proceso revolucionario, con lo cual pues se produjo la correspondiente contrarrevolución. Y al final, pues Franco ganó porque tenía la mitad o más de la población a su favor. Es así. Y porque Franco sería todo lo malo que ustedes quieran, pero lo que había enfrente era todavía peor. Pero vamos, mucho peor. Y bueno, pues el Partido Socialista llevó a España a la guerra civil. No se cortaron durante la República en proclamar la necesidad de esa guerra civil que, por supuesto, creían que iban a ganar. Y después de eso, pues robaron el oro del Banco de España, se piraron de España. Por supuesto, no se les vio en la resistencia antifranquista a ningún socialista. Cuando llega la democracia, pues vuelve el Partido Socialista, que no había estado en el antifranquismo, e incorpora a muchos del franquismo furibundo dentro de sus filas, que le pregunten a Bono por su querido padre falangista, o a Juan Luis Cebrián, jefe de informativos de la televisión franquista. Y bueno, esa especie de Partido Socialista reconvertido con elementos residuales del franquismo, pues empieza a gobernar, y por supuesto desde el minuto 1 en que llega al poder en 1982 empiezan a robar como cerdos, que eso se les da estupendamente desde su fundación, y empiezan a cometer todo tipo de delitos. No falla, llega el Partido Socialista al poder y automáticamente las arcas se vacían y todos empezamos a sufrir las consecuencias de su actuación. Bueno, a Armengol no le gusta, al PSOE no le gusta que nadie recuerde la historia criminal del Partido Socialista. Pues habrá que recordarla. Ya saben ustedes, el documental de pie en pared se llama Lo que nos ocultaron. No se ha podido proyectar en el Congreso. Bueno, pues se preestrenará en alguna otra parte. Descuiden que sitios no faltan. Bueno, vamos a hablar un poquito de la oposición. Feijóo ayer presentó el Congreso que el PP va a celebrar en julio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el próximo Congreso Nacional del PP, que se celebrará del 4 al 6 de julio en Madrid, como punto de partida para rescatar a España del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De esta manera se presentaba el propio líder del PP, asegurando que es la única alternativa frente a un gobierno del PSOE que considera agotado y dividido. Hoy os digo con humildad que soy mejor que el político que siempre había alcanzado todos sus objetivos a la primera. Soy mejor porque estoy más preparado, porque estoy más consciente y más determinado en cumplir mi obligación.
en cumplir mi compromiso, que es vuestra obligación y vuestro compromiso. Os pediré primero a vosotros la confianza para seguir al frente. Y después se la pediré a los españoles. Sin ninguna duda, le pediré a los españoles que confíen en mí para ostentar el honor de ser presidente. Y os garantizo que no os defraudaré, ni a vosotros ni a mi país. Ese es mi compromiso. El propio líder del PP aspira a renovar su liderazgo en este Congreso y ha insistido en que va a volver a ganar a Pedro Sánchez para ahora sí poder gobernar España. Me ha gustado eso de os digo que con toda humildad que soy mejor. Me ha recordado el chiste aquel, Dios mío, te doy las gracias por hacer de mí el más humilde del mundo. Bueno, yo veo lo de que el PP, que llevaba pues más o menos desde el año de la polca sin convocar un congreso, convoca ahora un congreso para julio y lo que deduzco es que estamos en vísperas electorales. ¿Tendremos a finales de julio elecciones? Pues a lo mejor, pero vamos, lo sabremos rápidamente, porque si tenemos a finales de julio elecciones habría que convocar ya. O nos las va a poner Sánchez en agosto, ya, para dificultar un poquito más el derecho al voto. Si nos las puso un 23 de julio, ¿por qué no un 17 de agosto, no? El momento donde se prevea que menos españoles van a estar en su casa para poder votar. De cara a ese congreso, de cara a esas futuras, quizá previsiblemente próximas elecciones, pues el PP intenta rearmarse y por eso convoca un congreso en julio. Que no es tanto un congreso para debatir sobre ideas, espero, porque si ha nombrado para la ponencia política a Juanma Moreno, a Mañueco y demás, me temo lo peor. Así que quiero ser benévolo y voy a suponer que lo del debate de ideas realmente no va a ser debate y tampoco va a ser importante. Más que nada el congreso es para lanzar la figura de Feijóo, que, pues así entre nosotros, necesita un poquito de lanzamiento. Feijóo parece un tanto desdibujado desde hace muchísimo tiempo. Y está desdibujado no por culpa suya. No es que Feijóo sea un mendrugo, no lo es. Es un señor que ganó en Galicia un montón de mayorías absolutas, o sea que tonto no debe de ser. El problema que tiene Feijóo, el problema que tiene el PP, es un problema mucho más general que afecta en este momento a todo Occidente. Lo que estamos viendo en Occidente es una corriente de desaparición de la izquierda. El Partido Socialista está hundiéndose en todas partes, hasta en Alemania. Oiga, fíjese usted, hasta en el Reino Unido, donde parece que Keir Starmer va a ser el último primer ministro laborista, si hacemos caso de cómo están evolucionando las encuestas. En todos sitios, Italia, Holanda, Francia, el Partido Socialista se ha ido a tomar viento. Quedaban como excepciones Alemania, Reino Unido y España. Y Portugal. Reino Unido está el Partido Laborista hundiéndose, Alemania ya se ha hundido el Partido Socialdemócrata, Portugal se acaba de hundir este domingo el Partido Socialista y queda España como excepción. Pero vamos a dejar de ser excepción en breve. Y ahí, ante esa desaparición de la izquierda, el Partido Popular en toda Europa pues se enfrenta a un problema. ¿Qué queremos ser en el nuevo orden político europeo? Nuevo orden político europeo, NOUP. Está bien, me gusta ese acrónimo. Bueno, ¿qué quiere ser el Partido Popular? ¿Quiere tomar la bandera de lo que el Partido Socialista defendía anteriormente? Es decir, ¿quiere convertirse en el nuevo Partido Socialista? ¿O quiere rectificar en algunas cosas y, bueno, ocupar el espacio electoral que ocupa el Partido Socialista, pero manteniendo ciertas señas de identidad conservadoras?
Pues no es una respuesta fácil. Y no se crean ustedes que los partidos populares en los distintos países europeos tienen claro qué hacer. Vean, por ejemplo, el desconcierto del Partido Popular en Alemania, el desconcierto en Austria. Vean ustedes la desaparición prácticamente del Partido Popular en Francia. Bueno, es complicado. Está cambiando el mundo. ¿Cómo adaptarse a él? Pues no lo saben. Y aquí en España tampoco. Y Feijóo pues tiene que tomar muchas decisiones y no tiene claro qué hacer. Esperemos que las cosas evolucionen de tal manera que la solución correcta se presente como autoevidente. Bueno, más noticias de cómo el narco se está introduciendo en España en todas partes, incluyendo el Partido Socialista. Escuchen. La Policía Nacional está investigando a Gustavo Matos, que es el actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y destacado dirigente socialista, por su posible vinculación al narcotráfico en Tenerife. Según un informe de Asuntos Internos, Matos habría ofrecido su ayuda al supuesto líder mafioso Mohamed Derba, actualmente en prisión, para mediar con altos cargos del Gobierno central en un intento de frenar las inspecciones policiales sobre clubs de cannabis que, según la investigación, eran tapaderas para el tráfico de cocaína y de heroína. El diario El Mundo revela las conversaciones grabadas por la policía en las que Gustavo Matos se ofrece a actuar como intermediario con el delegado y el subdelegado de Gobierno en Canarias. Precisamente el socialista alude en estas grabaciones a su influencia política, con la que promete solucionar la situación en tan solo unos días. Mohamed Derba, que fundó el partido Fuerza Canarias y controlaba varios clubs de cannabis, amenazó con represalias violentas si la presión policial continuaba en sus clubs. Por su parte, el propio Gustavo Matos ha negado cualquier relación con Derba y asegura que solo actuó para trasladar a las autoridades posibles irregularidades policiales, aunque su tono en las grabaciones refuerza las sospechas sobre su implicación directa. Ojo, porque este socialista canario ha sido, si no me equivoco, vicepresidente del Parlamento de Canarias, ¿no? Así es, ahora mismo es el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, todavía está en el cargo y sigue como destacado líder socialista. Y resulta que este fue el hombre de Sánchez en las Islas Canarias durante aquellas primarias, aquella gira de Sánchez por España que le llevó a hacerse con la Secretaría General del Partido Socialista. El hombre de Sánchez en Canarias, pues resulta que está implicado, según la policía, en una trama de narcotráfico, de tráfico de cocaína, y habría intermediado para tratar de ayudar a un jefe narco que ahora está en la cárcel. A ver, repasemos. Tenemos que los que acompañaban a Sánchez en aquel coche que se alquiló, un cochecillo así de apariencia modesta para hacerse el colega durante las primarias, los que acompañaban en el coche eran Koldo, Ábalos, Cerdán, los tres implicados en la trama corrupta relacionada con todo el asunto de Aldama. Además, uno de ellos directamente implicado en las relaciones, digamos que un poco ilícitas, del gobierno de Sánchez con el narcogobierno de Venezuela. Tenemos ahora que otro de los que participaba en ese equipo de lanzamiento de Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista lo implica la policía también en una trama de narcotráfico. Uy, qué mal suena todo esto, ¿no? Y tenemos que Sánchez llega a Moncloa, nombra a Marlaska al frente del Ministerio del Interior y de repente, en un plazo brevísimo de tiempo, el narco se infiltra en policía y guardia civil, llegando a captar al guardia civil que actuaba de jefe en el puerto de Valencia y al policía que actuaba de jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF aquí en Madrid. Y se desmonta la estructura que tenía la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en el Estrecho, el famoso grupo
o con Sur, y desde entonces los narcos empiezan a acampar a sus anchas, remontando el Guadalquivir en lancha, haciendo descargas de droga a plena luz del día con escolta de Kalashnikovs, matan a 3 guardias civiles en Barbate con aquella narcolancha. Oiga, ¿quién es el contacto del narco en el régimen sanchista? A ver si también va a ser Sánchez, porque todos los que eran con él algo durante su ascenso al poder parecen estar implicados en todo este tema, y con Sánchez en la Moncloa parece que el narco pues se mueve por territorio español como Pedro por su casa. Empiezo a preguntarme de dónde salió el dinero para la campaña de Pedro Sánchez de acceso al poder. Bueno, ayer comentaba con unos amigos que todo esto del aeropuerto de Barajas a mí me huele un poquito mal. Me huele un poquito mal a intento de desacreditar al aeropuerto de Barajas y a Madrid en concreto como lugar de destino turístico. Vamos, que estamos ante una campaña deliberada para destruir la imagen de Madrid dentro del turismo internacional. Y caramba, hoy me despierto con la noticia de que efectivamente la crisis del aeropuerto de Barajas ya ha llegado a la prensa inglesa y está siendo utilizada precisamente para desaconsejar el turismo en España. Escuchen. El aeropuerto de Barajas es protagonista de la prensa británica por la crisis sociosanitaria que está atravesando. Medios de comunicación como el Daily Mail, The Sun o The Mirror han publicado reportajes con imágenes de los indigentes durmiendo en las terminales, escenas de suciedad, violencia y también de consumo de drogas. Medios norteamericanos como ABC News también se han hecho eco de la situación que se vive en este aeropuerto a diario. Lógicamente esto ha desatado una grave crisis reputacional en diferentes operadores turísticos, ya que Barajas es una de las principales puertas de entrada a España. Por su parte, AENA ha asegurado que va a seguir reforzando los controles y reclamando soluciones al Ayuntamiento de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid traslada las quejas al gobierno de Pedro Sánchez, al que le piden un plan global. En cualquier caso, la falta de coordinación entre administraciones, unida al aumento del número de personas sin hogar en el aeropuerto, que los sindicatos estiman en cientos, ha generado un clima de inseguridad que también afecta al personal que trabaja allí, en el aeropuerto de Barajas. Yo creo que tengo la solución para el asunto de Barajas, ya que han quitado la lona donde a Pedro Sánchez se le llamaba lo que es corrupto, situada enfrente del Congreso. Pues yo creo que podríamos hacer una cosa muy sencilla. Quitamos a los sin techo que están en estos momentos en Barajas, les montamos unas tiendas de campaña convenientemente acondicionadas y calefactadas en la placita que hay delante del Congreso y que acampen allí hasta que el gobierno decida resolver su situación. Yo sospecho que estamos ante una campaña deliberada para tratar de destruir la imagen de Madrid como destino turístico. Me gustaría equivocarme, pero con este gobierno uno se pone en la peor de las hipótesis y por regla general acierta. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les estamos informando de la reunión telefónica que han mantenido Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente de los Estados Unidos ha confirmado que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania comenzarán dentro de poco, después de haberlo apalabrado con su homólogo ruso. Donald Trump también ha afirmado que transmitió esta noticia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a otros mandatarios interesados como Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni o Emmanuel Macron. También el presidente de los Estados Unidos ha señalado que el Vaticano está interesado en albergar estas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Cambiamos de asunto. Después de hacerse público que Joe Biden padece cáncer de próstata, el expresidente de los Estados Unidos ha expresado su gratitud por los miles de mensajes de apoyo que ha recibido desde todo el mundo. Uno de ellos fue de Donald Trump, que ha reaccionado a la noticia con un mensaje de solidaridad hacia Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos ha enviado sus mejores deseos a su predecesor para que se recupere lo
lo antes posible. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que se ha visto obligado a reducir su plantilla. Así lo ha confirmado el secretario general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, que ha informado de que se han adoptado una serie de medidas para recortar gastos como el despido de trabajadores o la reducción de sus departamentos internos. Volvemos a los Estados Unidos porque el FBI ha rechazado cualquier versión sobre la muerte de Jeffrey Epstein que no sea el suicidio. El depredador sexual se ahorcó en la celda en la que cumplía prisión provisional en 2019, días antes de que comenzase su juicio por cargos relacionados con tráfico sexual. Y terminamos con un breve apunte deportivo porque en Voz Media pueden leer un análisis sobre cómo quedan las finales de conferencia de la NBA, en la que estarán los Oklahoma City Thunder, los Minnesota Timberwolves, los Indiana Pacers y los New York Knicks. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.